noche adoraré, porque hoy libre soy en ti, y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Porque éramos esclavos al pecado, pero su sangre nos ha libertado, nos ha dado la libertad de levantar nuestras manos y exaltarle, agradecerle por lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando le danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo
Amén. Hay poder en medio de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a levantar nuestras manos y declarar que esos muros van a caer. Están cayendo esos Caen muros. los muros. Caen 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 los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. Seguimos alabando el nombre de aquel que es todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? Aleluya. Canto, danzo, salto para Cristo. Canto, danzo, salto para Cristo. Canto, danzo, salto para Cristo. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Yo canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos.
alzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Aleluya. Que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. A santo, Santo, digno, al Cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. digamos tu En nombre. la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta. fiesta, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Te alabamos, Señor. Esta fiesta es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bienvenida, hermano Julio, bienvenido, adelante. Que Dios les bendiga, iglesia. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? Él es digno, Él es bueno. Él nos ha ayudado, nos ha colmado de favores, de bendiciones. Y bueno, pues estamos muy contentos. Hace 6 años, Pastor Rubén, estuvimos en esta misma congregación. Y hace 6 años aún el Señor hemos servido por más de 20 años en la ciudad de Durango. Mi esposa de hecho vivió también aquí, como bien lo decía el pastor, en Ciudad Juárez. Y hoy el Señor nos da la oportunidad. Hace 5 años el Señor nos desafió a levantar una congregación llamada Aliento de Vida, del cual reciban un saludo desde la ciudad de Durango. Y hoy nosotros hemos querido preparar algo especial de parte del Señor. Hemos orado para que Dios hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones y que podamos tener un tiempo extraordinario en la presencia de Dios. Yo le quiero dejar lugar brevemente a mi esposa y a mi pequeña Elizabeth. Y Lucas, nuestro pequeño niño, también está ahorita, pero está en clase, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar en esta casa, en esta hermosa casa, pastor. Cada vez que hace 6 años estuvimos por acá y pues es hermoso ver cómo el reino de Dios se sigue extendiendo, amén, y que Dios sigue usando gente que como su pastor. Yo lo conocí, pues yo era una niña, yo creo que estaba como hoy mi hija o más chiquita,
cuando yo conocí esta iglesia y cuando yo conocí al hermano, y de verdad un hombre que siempre haciendo un montón de campañas, pastor. Recuerdo que andábamos así en las calles y haciendo campañas y predicando a Cristo con él. Así que yo creo que Dios está recompensando todo lo que han sembrado, amén. Así que, ¿qué le parece si le da un aplauso al Señor? Porque es fiel, porque es bueno, por su misericordia. Porque ¿qué sería de nosotros sin Cristo? Amén. ¿Y qué le parece si antes de que mi esposo tome el tiempo para adorar, para predicar la palabra, adoramos un momento al Señor? Amén. ¿Qué le parece si levanta sus manos ahí donde usted está y le dice: Señor, gracias por tu fidelidad? Y la palabra de Dios dice: Ebenecer, Ebenecer. Amén. Hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí nos ha cuidado, hasta aquí nos ha suplido, hasta aquí Dios ha sido fiel con usted, hasta aquí Dios ha bendecido su casa, su familia, sus hijos. Así que levante sus manos y dígale: gracias, Señor, porque hasta este día hemos visto cómo eres fiel con nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Por eso te honramos esta tarde, Señor, y reconocemos tu grandeza, Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Oh, dígale: porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Vamos, dígale: quiero conocer a Jesús, queremos conocerte, quiero conocer a Él.
y que Él quiere moverse de una manera extraordinaria entre nosotros. Dígale. Dice la palabra de Dios que bajo el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, que en el nombre de Jesús hay poder para liberar, para restaurar, que en el nombre de Jesús hay poder para salvar. Vamos a decirlo. Fuerte aplauso. Él está aquí, adórale. Él es extremadamente hermoso, Él es maravilloso. Nada se te compara a Jesús. Te bendecimos, Señor, y te amamos, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Mira, me gustaría pedirte en esta hora que me acompañes por favor en tu Biblia. En los evangelios, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 13 al 15, y me indicas con un amén, con un ya lo tengo, con un grito de júbilo, con tu mano en alto, como tú gustes, pero hazme saber que ya estás conmigo para en esta tarde ser desafiados por la palabra. Y mira, me encantaría que hiciéramos algo. Me gustaría que voltearas con la persona que tienes ahí a tu lado y le digas lo siguiente. Le digas: no me interrumpas. Dígaselo, aunque le dé vergüenza, dígalo. Dígaselo. Dígale: no me interrumpas, porque he venido a escuchar la voz del Señor. Ahora dígaselo con más convicción. Dígale: no me interrumpas, porque he venido a escuchar la voz del Señor. Marcos capítulo 3, versos del 13 al 15. ¿Estamos ahí, iglesia? Mira, quiero permitirme leerlo en dos versiones. Y las versiones nos ayudan mucho para entender lo que los escritores querían decirnos de una manera más cercana en nuestro contexto o en nuestro vocabulario. Y quiero leerlo en la versión 60, que es una de las más fidedignas, que seguramente es la que la mayoría de nosotros traemos. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera:
después subió al monte, refiriéndose a Jesús, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y dice el 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Te gustaría leerlo conmigo a una sola voz en esta tarde? Y dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hay una versión llamada El Mensaje que me gusta demasiado, y este pasaje en esta versión dice de la siguiente manera: escaló una montaña e invitó a los que él quería con él. Subieron juntos y se decidió por 12 y los designó apóstoles. El plan era que estarían con él y él los enviaría a proclamar la palabra y les daría autoridad para desterrar demonios. ¿Te parece si oramos en esta tarde y ponemos en las manos del Señor esta palabra? Amado Padre Celestial, agradecemos enormemente tu favor, agradecemos enormemente tu misericordia, agradecemos lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, ¿qué sería de nosotros si no te hubiéramos encontrado? O si tú no nos hubieras encontrado a nosotros. Señor, ¿qué serían de nuestras familias, de nuestras situaciones, si no hubiéramos tenido un encuentro con la cruz? Y en esta tarde estamos sumamente agradecidos. Nuestro corazón se llena de gozo por poder estar en tu casa. Y hoy en esta hora, Señor, queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestro oído y queremos permitir que tu presencia pueda moverse entre nosotros con libertad. Señor, toda preocupación, todo asunto que quiere desviarnos de tu propósito, de que podamos abrir, Señor, nuestras vidas, nuestro oído para escuchar tu palabra, pedimos que sea disipado en el nombre de Cristo Jesús. Y rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo y que se haga visible entre nosotros a través de la comprensión de tu palabra. Agradecemos tu favor inmerecido en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así, de esta manera, iglesia, puedes tomar tu lugar. Muchas gracias. Y mira, nos encanta mucho el canto que acabamos de entonar hace un momento, porque si hay algo que garantiza que tu vida y mi vida sean distintas, es que día a día nos encontremos con Jesús. Si hay algo que en realidad vale la pena, es que tú y yo cada día de nuestra vida abramos nuestro corazón para escuchar acerca de Jesús. Y en verdad, cuando entonamos este canto, no puedo evitar. Yo crecí en la ciudad de Durango, nací en la ciudad de Durango. Si usted va al centro de la República y encuentra un tipo corazón, bueno, ahí es Durango. Estamos ahí en la ciudad capital. Pero cuando yo tenía 8 años, mi mamá me llevaba a una misión de la primera iglesia de Asambleas de Dios del pastor Mario Carrasco, si algunos quizás lo conocen, de Monte Sinaí, en la ciudad de Durango. Y yo asistía a una misión de ahí del auditorio Monte Sinaí. Y cuando yo tenía 8 años, yo tuve un encuentro con Jesús. Y eso cambió mi vida. Eso cambió mi corazón. Eso cambió mi perspectiva de cómo yo debía de conducirme. Hoy estoy casi para cumplir 35 años. Y yo algo que le puedo decir a ti, joven, que estás en este lugar, a ti que has sido invitado quizás por primera, por segunda ocasión, y estás teniendo una lucha en tu corazón, si vale la pena seguir a Jesús. O yo te digo, vale la pena. He visto muchas veces a Jesús operar milagros en mi vida. He visto muchas veces a Jesús obrar sanidades en mi familia. He visto muchas veces a Jesús sacarnos, como dice el libro de los Salmos, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
Cuando yo estoy y tengo la oportunidad regularmente a la iglesia, le digo, si le contáramos mentiras, no le haríamos perder su tiempo. Pero como muchos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios, ¿cuántos hemos experimentado el poder de Dios? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Cuántos hemos experimentado la provisión de Dios? ¿Cuántos hemos experimentado un toque del Señor en nuestras vidas? Y es por eso que estamos aquí. Es por eso que estamos en este lugar. Y en verdad encontrarnos con Jesús, iglesia, cada día de nuestra vida es lo que trae transformación. Y mira, yo le he puesto por título en esta tarde a esta enseñanza, llamado. Di conmigo, llamado. Di conmigo, dirección. Y di conmigo, convicción. Una vez más, di conmigo, llamado. Di conmigo, dirección. Y di conmigo, convicción. Me encanta leer en la escritura los evangelios, porque nos revelan de una manera tan profunda no solamente el propósito del Padre para la humanidad, sino que también la escritura a través de los evangelios nos revelan el corazón de Jesús y parte de su propósito para venir a la tierra. Y el llamado que Jesús hace a sus discípulos, amada iglesia, no era algo sencillo. Jesús había dejado el cielo, Emmanuel, Dios con nosotros. La carta a los Hebreos dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el plan que vendría Jesús a establecer en la tierra no era un plan sencillo, no era un propósito simple. A veces muchos de nosotros leemos los evangelios, quizás lo hemos leído durante muchas ocasiones, durante muchas veces hemos leído las historias que encontramos en ellas. Pero en verdad, si nos ponemos a analizar, iglesia, familia, cada una de estas historias tiene riquezas tan profundas. Y yo quiero dedicar los próximos minutos para hablarte de estas tres palabras que he creído tan importantes y que podamos meditar en esta tarde como su iglesia. Y lo primero de lo cual yo quiero hablarte en esta hora es acerca del llamado. Y qué importante es que nosotros entendamos y recordemos una vez más que como su iglesia tenemos un compromiso demasiado grande para con Dios. Dios cambió nuestra vida. Dios nos sacó de situaciones quizás tan difíciles. Y muchos de nosotros, la razón por la cual estamos aquí es porque vivimos agradecidos, porque Dios ha hecho obras extraordinarias entre nosotros. Pero no debemos de perder de vista que el llamado que hemos recibido de parte del Señor, que el llamado que hemos recibido de parte de Dios, familia, es un llamado divino. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una posición en el reino. Todos tenemos una convocatoria del cielo. La pregunta es, ¿tú sabes cuál es el propósito que Dios ha dado para tu vida? ¿Tú sabes qué es lo que Dios desea hacer contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu descendencia, con tu juventud, quizás en tu tiempo de madurez? En verdad sabemos qué es lo que el Señor, amada iglesia, quiere para nosotros. Porque es interesante que nosotros entendamos que el Señor nos ha hecho una invitación para ser parte de Él a través de los propósitos que Él ha dado para la tierra. Y mira, la Biblia nos enseña y Pablo nos enseña que tú y yo somos colaboradores de Jesús. Somos colaboradores en el reino. Dios nos ha dado una posición importante delante de sus ojos. Qué interesante es recordar la palabra del Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 14, en donde nos dice que todos o que muchos son los llamados, pero que pocos son los escogidos. Y yo hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Dios te ha escogido para un propósito eterno en Él.
Dios te ha escogido por tus capacidades, quizás por lo poco, lo mucho que quizás tú puedas sentir que tienes. Pero yo quiero decirte que tú y yo somos un instrumento útil y poderoso en las manos de un Dios que ve más allá de lo que nosotros vemos. Mira, muchos en nuestro contexto y en nuestra realidad no hubiéramos sido capaces de mirarnos a nosotros mismos por las cosas, las situaciones, las equivocaciones que cometimos. Pero qué grande es el Señor, que Él no vio nuestros errores, Él no vio nuestras equivocaciones, Él no vio lo poco o lo mucho que teníamos o éramos. Él vio algo más grande que lo que muchos otros más pudieron haber visto en nosotros. Y es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. No porque seamos los mejores, sino porque tenemos un Dios grande en amor, rico en misericordia, que ha trazado un propósito eterno para ti, para mí. Es importante que nosotros, iglesia, recordemos que cuando hablamos del reino y cuando hablamos del llamado, tenemos que saber una cosa importante. Tú eres importante, yo soy importante, pero tú y yo no somos indispensables en el reino. Tú y yo somos importantes. Dios nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero si tú y yo en un momento determinado queremos decirle: Señor, no cuentes conmigo, siempre que un Saúl desobedece, siempre el reino prepara a un David. Y me encanta esta historia, porque la Biblia nos enseña que Dios llama a Saúl en un momento complicado. El pueblo de Israel había deseado tener un rey como las demás naciones, y en respuesta a esto Dios les da un rey, que fue el rey Saúl. Cuando estaba buscando las asnas de su padre, la Biblia dice que entonces él le comenzó a profetizar, comenzó a tener una experiencia espiritual, fue tomado de parte del Espíritu de Dios, y entonces es puesto como el primer rey sobre la nación de Israel. Pero Saúl cometió el error de creer que él era indispensable cuando se trataba de los planes de Dios. Y Dios una y otra vez le comenzó a hablar y a decir que era lo que tenía que hacer. Y Saúl pareciera ser que tenía mejores planes que Dios. Y entonces Saúl una y otra vez desobedecía a Dios. Yo quiero decirte algo, iglesia: la desobediencia nunca va a traer fruto sobre tu vida. La desobediencia en cualquier área, en cualquier faceta, en cualquier asunto que tenga que ver con tu persona, Dios nunca va a premiar la desobediencia. Y entonces el día que Saúl creyó que era indispensable, Dios entonces levanta un David, alguien que no tenía la capacidad como sus hermanos, alguien que no tenía la habilidad como sus hermanos. Porque quiero decirte algo: a Dios le sobran los capaces, pero le hacen falta los fieles. A Dios le sobran los capaces, personas que tienen elocuencia, que tienen quizás conocimiento, que tienen quizás muchas cosas, pero no son leales al reino. Y el reino nunca va a promocionar a alguien que es desleal. Qué interesante es que cuando Saúl creyó que él era indispensable, Dios levanta a un David. Jesús les dio una tarea importante a sus discípulos. Ellos se convertirían en sus manos, en sus pies, en su esencia misma en la tierra. Ellos se encargarían de reproducir el carácter, la manera de pensar, la manera de ver el reino como Jesús lo estaba viendo. Y tú y yo podemos ver a la mayoría de sus discípulos constantemente teniendo desafíos en muchos sentidos.
Pero qué interesante es que cuando nosotros hablamos del llamado que Dios nos ha dado, Jesús resaltó la importancia de la intencionalidad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, iglesia, encontramos una expresión contundente en donde dice: y lo dejaron todo. Lucas 5:11. Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, cuando son llamados de parte de Jesús, que estaban pescando, la escritura dice: y lo dejaron todo. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. La Biblia nos habla también en Lucas 5:28 que cuando Jesús llega delante de aquel publicano, de aquella persona que trabajaba para el gobierno romano, llamado Mateo o Leví, la Biblia dice que también Jesús le hace un llamado. Y entonces Leví o Mateo deja todo y sigue a Jesús. Yo quiero recordarte algo importante, iglesia. Seguir a Jesús te va a costar mucho. Seguir a Jesús te va a costar dejar muchas cosas. Seguir a Jesús, mi estimado amigo y joven que estás aquí, te va a costar dejar amistades que no te están edificando. Te va a costar dejar esa jovencita que no te va a ayudar en los planes del Señor, y que aunque tú le has pedido una y otra vez que Él te hable y Él te ha dicho lo que tienes que hacer, te has negado a escuchar su voz. Porque cuando nosotros conocemos las demandas del reino, tenemos que saber que tenemos que estar vacíos para que entonces el reino se haga visible y presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él nos llene y nosotros podamos ser un reflejo. En una ocasión, Jesús desafió constantemente a sus discípulos. Y tú has de recordar ese pasaje donde fueron llamados unos de ellos los hijos del trueno. Al encontrar personas no dispuestas, disponibles para el reino, ellos le dijeron a Jesús: Señor, ¿y si pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y entonces Jesús le dice: es que no es así. Así no son las cosas. Tenemos que saber algo importante, iglesia. El reino no opera y no operará nunca a nuestra manera. Una de las cosas que nos cuesta más trabajo hacer es hacer las cosas a la medida de lo que Dios nos está pidiendo. Y hay muchos que no queremos dejar algunas cosas para seguir a Jesús. Hay algunos que nos está costando dejar algunas prácticas porque no queremos seguir a Jesús de una manera genuina. Es interesante que los discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús. Pero también encontramos historias tan interesantes como en Marcos capítulo 10, versos del 17 al 30, donde Jesús tiene un encuentro con un joven rico. Algunos de nosotros lo recordamos, ¿lo recuerdas? Y entonces Jesús tiene este encuentro con este joven rico y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le empieza a decir lo que este joven tenía que hacer. Y pareciera ser que este joven quiso hacer alusión, quiso hacer alarde a su persona y le dice: Señor, todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. Como diciéndole a Jesús: yo ya sé eso que me estás diciendo. Y entonces Jesús, conociendo su corazón, le dice a este joven: entonces vas a hacer algo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y fue donde este joven ya no encontró una posición delante de los ojos de Jesús, porque la escritura dice que era muy rico. Y entonces la Biblia dice que se dio la vuelta y se fue y dejó a Jesús. Aceptar el desafío del reino, iglesia, es para valientes.
Aceptar el desafío de ser un hijo de Dios es para valientes. El ser una diferencia en tu trabajo, en tu escuela, en tu empresa, en tu cuadra, con tu familia, con tus vecinos, es para valientes. Ser como los demás son, iglesia, eso no conlleva ningún esfuerzo. Pero perdonar al que te calumnia, amar al que no te ama, ayudar al necesitado siendo generoso, ayudar a la viuda, eso es lo que realmente nos hace formar parte del llamado que el Señor le ha dado a la iglesia. Ahora, Dios te ha dado un llamado a ti como creyente, y tú y yo debemos de entender. Yo durante 17 años pertenecí en la congregación donde nací, y durante 17 años yo tuve que aprender que mi posición como oveja era obedecer. Y algo que nos cuesta tanto trabajo hoy, iglesia, en este siglo XXI, es que todos podemos reclamar y decir y pelear nuestro derecho. ¿Y por qué tengo que ir a la vigilia de oración? ¿Y por qué tengo que ofrendar si no siento y no quiero? ¿Por qué tengo que servir si el hermano que tiene más años no sirve? El creyente, iglesia, no tiene problema con lo que no entiende de la escritura. Regularmente el creyente tiene problema con aquello que entiende. La Biblia te dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y hoy la pandemia nos hizo acomodarnos de una manera tan fenomenal que hoy decimos: el Señor entiende, estoy cansado, tengo mucho trabajo, 2 turnos. El Señor entiende. Yo quiero decirte algo: el Señor no entiende, porque la misma escritura dice que aquel que sabiendo hacer el bien y no lo hace, le es pecado. No lo digo yo, lo dice la escritura. Y yo recuerdo muchas veces cuando fui joven ser desafiado por las palabras de mi pastor: Julio, estas cosas no están bien. Hemos ministrado durante varios años también en el ministerio de alabanza, y recuerdo haber llegado algunas veces tarde y no me dejaban subir. Y entonces mi pastor me recibía en la entrada. A lo mejor Dios le va a hablar a algunos músicos, y me decía: su responsabilidad era estar aquí temprano, lloviera, tronara o relampagueara, y no se va a subir. Y lo quiero enfrente para que vea el lugar que dejó solo por su irresponsabilidad. Y nosotros debemos de entender que el llamado de ser oveja, iglesia, conlleva unas responsabilidades, pero también el llamado para ser pastor conlleva otras. Hoy yo te puedo decir, hace 5 años Dios nos inquietó a levantar esta casa espiritual que te menciono, llamada Aliento de Vida, en la ciudad de Durango. Y hoy más que nunca comprendo a mi pastor. Hoy ya mi pastor está en la presencia de Dios. Hace 5 años falleció de cáncer, y yo le doy muchas gracias al Señor, porque antes de que mi pastor falleciera, en una ocasión en el lugar donde trabajaba yo, mi pastora lo llevó y estuvieron pasando por un proceso difícil como familia, y regularmente nadie veía a nuestro pastor. Y recuerdo que aquella tarde me dijo: Julio, Cecilio quiere verlo. Y entonces yo cerré la cortina del negocio en donde estaba, le puse los candados y salí corriendo. Y lo primero que le dije a mi pastor es: perdóneme. Dije: pastor Cecilio, perdóneme,
porque yo muchas veces creí que usted era injusto conmigo. Recuerdo el día que me comprometí a ir a tocar a un evento de jóvenes y nunca le avisé a mi pastor. A los días mi pastor supo y me dijo: oiga, que va a ir a tocar a un evento. Y le dije: sí. Ay, se me pasó decirle. Dijo: no, no se preocupe. Dijo: nada más quiero que sepa que usted va de responsable. Si alguien me llama a mí de las hermanas que van, de los jóvenes que van con usted, le voy a decir que usted es el responsable, porque usted no me tomó en cuenta a mí, entonces usted va a asumir la responsabilidad. Y yo ya quería, hermanos, que terminara ese viaje. Lo que quería era ir y venir y cumplir y regresar. Y recuerdo ese día haberle dicho a mi pastor: pastor, perdóneme, porque muchas veces yo creí que usted fue injusto conmigo. Y hoy más que nunca yo entiendo que la responsabilidad, cuando hablamos del llamado para liderar, para ser oveja, o cuando hablamos del llamado para ser pastor, son cosas completamente distintas. Pero Jesús también, iglesia, habló de las demandas del reino o del llamado. Y Jesús en Mateo 8:12 le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido. Y les hace referencia y dice: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús también les dijo en Lucas 9:23: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Jesús les habló de la importancia del llamado. Hoy yo vuelvo a preguntarte en esta tarde, iglesia: ¿sabes cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Sabes qué es lo que Dios te ha puesto para hacer en esta casa espiritual? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere con tus fuerzas, con tus recursos, con tu juventud, con tus capacidades? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti? Porque sabe que muchos de nosotros vivimos demasiado frustrados porque no caminamos en el propósito de Dios, sino que caminamos en nuestro propósito. Y cuando tú caminas en tu propósito, nunca vas a poder experimentar la plenitud que puedes encontrar en Cristo Jesús. Año 2006, estaba para salir del bachillerato y estaba preguntándome qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que entrar. Y entonces en aquel año, mi papá es profesionista, es ingeniero forestal. Y en aquel año yo recuerdo haber sentido la inquietud y el deseo de entrar a estudiar a una escuela en Durango llamada Instituto Tecnológico de Durango. Y entonces cuando yo empiezo a sentir el deseo y que me empiezan a preguntar mis amigos, yo me acordé que de niño yo le había dicho a mi abuelo que quería ser pastor. Y yo quiero serle muy sincero, cuando yo recordé eso dije: no, pastor, no. Yo quiero ser un profesionista. Yo quiero ser alguien en la vida, en mi criterio. Pero Dios empezó a tratar conmigo, empezó a tratar conmigo, empezó a tratar conmigo, hasta que Dios me hizo entender que los planes que Él tenía para mí eran mejores que lo que yo podía imaginar y pensar. Cuando mi papá supo que yo quería ser pastor, me dijo: conmigo no cuentes. Yo no gasté toda mi vida en la sierra para que tú hoy me digas que quieres ser pastor. ¿Sabes cómo se siente que los que te aman y que deben de apoyarte te den la espalda? Pero yo entendía que mi llamado era más importante que lo que mi papá pudiera pensar. Yo quiero decirte algo, iglesia: siempre que tú puedas tener una mejor idea de lo que puede ser tu vida, tus decisiones, tu familia, tu economía, tu vocación, lo que sea, siempre que tú tienes una idea, siempre Dios va a tener un plan.
Y la Biblia dice que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y es donde tú y yo tenemos que avanzar hacia el llamado que el Señor nos ha hecho. Me encanta porque el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12 usa la analogía del cuerpo para hablar de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Y entonces Pablo empieza a hacer referencia a los miembros del cuerpo, que cada uno de ellos son distintos, tienen una diferente estructura, tienen un diferente diseño, tienen un diferente propósito, pero todos trabajan en conjunto. Hoy yo quiero animarte a algo, amada iglesia. Empieza a descubrir tu propósito y empiecen a trabajar juntos como hasta hoy lo han hecho. Aún más, Juárez aún necesita conocer a Jesús. Juárez necesita tener un encuentro con Jesús. Pero también el reino sigue necesitando personas disponibles para poder cumplir el propósito del Señor. Lo segundo de lo cual te quiero hablar rápidamente, porque soy de muchas palabras, es la frase o la palabra dirección. Y en el pasaje que acabamos de leer dice: después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y la siguiente parte dice: y estableció a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús llamó a estos 12, iglesia, familia, para cumplir un propósito específico. Y cuando hablamos del reino, no solamente tenemos que hablar de un llamado, de algo específico que Dios te hace o te llama para hacer, sino que también tenemos que saber que cuando hablamos del reino, no podemos hacer un lado la palabra dirección. Y algo que hoy nos cuesta tanto trabajo, como te lo mencionaba hace un momento, es obedecer. Alguien que no sabe hacia dónde va, no tiene confianza en lo que ha de hacer. Jesús pasó aproximadamente 3 años y medio dándole dirección, instrucción a sus discípulos. En Mateo 6:9 Jesús les enseña acerca de la oración. Maestro, enséñanos a orar. Jesús les dice: ustedes van a orar así, y les enseña la oración modelo. En Mateo 18 del 21 al 22 Jesús les enseña acerca del perdón, de cómo tenían que conducirse cuando alguien les ofendiera. En Mateo 22 del 37 al 39 Jesús les dice: hay 2 cosas importantes, y la ley se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Jesús les enseña en Mateo 7:12 la regla de oro: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Y cuando hablamos del ministerio de Jesús, iglesia, hablamos de una constante enseñanza, hablamos de un constante aprendizaje, hablamos de que los discípulos constantemente eran desafiados en su criterio, en sus conceptos, en sus ideas respecto a lo que Jesús estaba haciendo. No sé si recordamos ese pasaje donde la Biblia dice que ya se hacía tarde y que Jesús les había predicado a 100 de personas. Y entonces Jesús les dice: pues ya se hizo tarde, no los podemos despedir así, pues vamos a darles de comer. Y entonces los discípulos dicen: Señor, pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, no dijeron así, ¿verdad? En nuestro contexto dijeron: Señor, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ya es muy tarde, ya no hay dónde comprar. Dijo: no, pues ustedes recuéstenlos y ustedes les van a dar de comer. Hermano, no sé cuántos de nosotros hubiéramos aprobado ese examen de parte del cielo. Porque entonces, cuando empiezan a buscar entre la gente, solamente uno de los evangelios revela que se encuentran a un joven que tenía ¿cuántos panes? ¿Cuántos? 5. ¿Y cuántos peces? Y entonces lo llevan a Jesús y dicen: Señor, pues aquí hay un joven
que esto es lo que tiene. Tiene 2 peces y 5 panes. Y yo quiero decirte algo muy importante. No menosprecies lo que el reino te ha puesto en las manos. No menosprecies lo que el reino te ha puesto en las manos. Porque aun cuando para ti es insuficiente, siempre los 5 panes y los 2 peces van a producir un milagro en el lugar en donde tú estás. Señor, es que no sé hablar, le dijo Moisés a Dios. Dijo, no te preocupes, yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Cada vez que el reino de los cielos encuentra un agente disponible, a un hombre, a una mujer disponible, el reino de los cielos siempre se va a hacer visible en el lugar en donde estás. No se trata de ti, no se trata de tu intelecto, no se trata de tu sabiduría, se trata de tu obediencia. Quien no tiene, iglesia, la virtud de obedecer, no tiene la autoridad para mandar. Quien no tiene la virtud para obedecer, no tiene la autoridad para mandar. Y el Señor tiene que hacerse visible. Cuando hablamos de un llamado, cuando hablamos de una convocatoria de parte del cielo, debemos de entender que también parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros es instruirnos. Y es por eso que el Señor te ha puesto en esta casa espiritual, para enseñarte, para decirte cómo crecer en la fe, para decirte cómo resolver situaciones en tu vida, para enseñarte cómo tomar decisiones. Es tiempo que entendamos, amada iglesia, que solos no podemos. Un pastor necesita de ovejas, pero también las ovejas necesitan de un pastor. Y para esto no podemos hacer a un lado la palabra dirección. Y mira, hay 2 tipos de creyentes: los que hacen problemas y los que resuelven problemas. La pregunta es, ¿de cuál tú y yo somos? Hay 2 tipos de creyentes: los que hacen problemas y los que resuelven problemas. Una de las cosas que recuerdo haber orado una y otra vez antes de salir del instituto bíblico era: Señor, haznos de bendición en el lugar en donde estamos. Señor, que en el lugar en donde estemos podamos ser de bendición y podamos motivar a las personas a la fe. Y yo decía, yo no quiero llegar a un lugar en donde dijeran: ay no, ahí viene Julio. No lo inviten. Es más, no le digan, no lo inviten a la célula, no lo inviten al ministerio de alabanza. Porque nosotros, iglesia, podemos cometer el error de despreciar la dirección, de despreciar la instrucción y convertirnos en un problema en donde estamos. Una de las cosas que yo aprendí cuando fui avanzando en el reino era que mi llamado era obedecer. Julio, venga, voy. Julio, abra una célula, la abría. Julio, hoy no va a haber ensayo, que no hubiera. Hoy necesito que dé una clase, daba una clase. Mi pastor, una de las cosas que constantemente me decía: usted siempre tiene que estar listo. Usted no puede decir que no. Y es la manera, hermanos, iglesia, en la que constantemente yo pienso. Llegamos a un lugar y decimos: algo tenemos que hacer, lo que sea, pero hay que hacer algo, porque tenemos que estar listos. Porque cuando hablamos del reino, debemos de entender también que el reino se trata de ser útiles, no de ser importantes. Porque el más importante es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí.
Él es el que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo reconocimiento. Y entonces hay una gran diferencia entre ser útil y entre ser importante. El llamado del reino es a ser útiles y no importantes. Me encanta el Proverbio capítulo 12 verso 1 que dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, el ignorante detesta que lo corrijan. El que ama la disciplina ama el conocimiento y el ignorante detesta que lo corrijan. Dios siempre levanta a hombres y a mujeres específicos para un trabajo específico. Moisés fue levantado para un pueblo difícil, Nehemías para un pueblo que le faltaba esperanza, Esther para un pueblo condenado, David para un pueblo que anhelaba un rey. Hoy Dios, iglesia, nos está llamando más que nunca a ser luz y a ser sal. La gente vive sin esperanza. La gente vive llena de dolor. La gente vive llena de frustración. La gente no sabe si va o viene. La gente vive frustrada, vive en ansiedad, vive en depresión, vive con cadenas. Y es ahí donde el Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha entendido el reino, es ahí donde tú y yo que hemos conocido la verdad, tenemos que hacernos visibles y decirle: Dios está contigo. Sé que tú tienes muchos problemas, sé que tienes muchas necesidades, pero Dios quiere hacer algo diferente en ti. Pero para esto es necesario que nosotros pasemos por el proceso de la dirección, de la instrucción. Y estoy terminando. Lo tercero de lo cual quiero mencionarte es la palabra convicción. John Maxwell, uno de los mayores ponentes en liderazgo a nivel mundial, en uno de sus libros decía que las convicciones son como las anclas de un barco. Y tú y yo conocemos la referencia. Cuando un barco está anclado en un muelle, ese barco no puede moverse. Aunque vengan situaciones, aunque venga una tormenta tropical, aunque venga lo que venga, regularmente los barcos no se mueven. Y qué importante es que cuando hablamos de la fe, amada iglesia, tú y yo aprendamos a tener convicciones. Hoy en día el mundo nos está adoctrinando a lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Hoy el mundo está haciendo una influencia poderosa en las mentes, en los corazones, en las familias, con los jóvenes, con las señoritas, y nos están diciendo cómo es que tenemos que pensar. No está mal tal X situación, que se case hombre con hombre, mujer con mujer, no tiene nada de malo. Hoy más que nunca el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, necesita tener convicciones. Jesús en Mateo capítulo 19 verso 29 dijo: y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hoy yo quiero decirte algo, iglesia. Servir a Jesús no es en vano. Jesús es el patrón más fiel. Jesús es el dueño más fiel. Jesús, nuestro Dios, es el Dios más fiel. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y hoy tú y yo tenemos que recordar que todo lo que nosotros hagamos, incluso la Biblia dice que si un vaso de agua nosotros lo damos, aún eso va a tener recompensa.
porque servimos a un Dios que es fiel. La fe no es afirmada en tiempos de paz, sino en tiempos de prueba y de quebrantamiento. Hay una frase que me encanta de Martín Lutero que decía que 3 cosas eran las que nos acercaban a Dios o nos hacían conocerlo más. Número 1, la palabra. Número 2, la oración. Y número 3, el dolor. Porque solamente a través de momentos difíciles, iglesia, a través de momentos complicados, es que tú y yo podemos tener un encuentro y podemos experimentar a ese Dios que está cercano y que nos sostiene. Dime, ¿cómo podemos hablar de un Dios que suple si no tenemos necesidad económica? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que sana si no nos encontramos enfermos? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que es justo si no vivimos injusticias? Y entonces es cuando muchos de nosotros nos hemos preguntado: Señor, ¿por qué estoy en esta condición? Señor, ¿por qué si te sirvo? Señor, ¿por qué si te conozco? ¿Por qué estoy en esta condición? La respuesta es sencilla, iglesia. Porque Dios quiere que lo conozcas a un grado más profundo. El Señor ha hecho grandes cosas con muchos de los que estamos aquí. El Señor ha hecho milagros extraordinarios con muchos de los que estamos aquí. La prueba y el quebrantamiento, hermanos, afirma nuestra fe en el Señor, en sus propósitos y en sus planes. El año pasado el Señor nos permitió ir a la ciudad, al estado de Georgia, en los Estados Unidos. Hace 2 años una hermana de mamá de un congregante nos habló y nos dijo: pastor, Dios me ha puesto en mi corazón el deseo de pagarles a usted y a su familia las visas, los pasaportes y todo lo que implique el gasto para tener la visa. Y entonces el año pasado el Señor nos permitió ir al estado de Georgia y posteriormente al sur de Carolina. Pero nunca para nosotros va a ser lo mismo ese viaje, porque cuando estábamos en el estado de Georgia, llegamos a un mall, íbamos con una familiar mía, una tía mía. Y entonces cuando llegamos a aquel mall empezamos a ver las cosas. Y entonces mi tía me dijo: Julio, te quiero comprar unos zapatos. Llegamos a una zapatería en aquel mall. Y entonces mi niño Lucas, que ahorita quizás usted lo va a conocer al salir, andaba jugando. Pues es un niño, ¿verdad? Inquieto, no lo puede uno tener ahí con él, ahí, hijo, aquí quédate. Y entonces andaba él jugando. Mi esposa me dice: déjame, voy a traerle unos zapatos de su medida. Le quita uno, se queda con él con uno, se va. Yo estaba ahí con él, el niño se mete en un pasillo. Y en eso, cuando regresa mi esposa, me dice: oye, Julio, ¿y Lucas? Le digo: aquí anda. Y entonces dijo: no, yo no lo vi. Y entonces empezamos: Lucas. Y Lucas no contestaba. Lucas. Y empezamos, hermanos, a andar por los pasillos: Lucas. Y Lucas no estaba. Empezaron a ser los minutos más largos de nuestra vida. Y entonces mi tía dejó las cosas y empezamos a pasearnos por toda la tienda. Lucas. Y Lucas no estaba, y Lucas no contestaba. Y entonces le preguntamos a las muchachas que estaban ahí: oigan, un niño, pelo largo, aquí andaba. No vimos nada. Pues le dijimos: ¿cómo que no vieron nada? Pues si aquí estamos. No vimos nada. Le dijimos: a ver, pues necesitamos que nos muestren las cámaras. Ellas nos dijeron: no podemos mostrárselas porque no sé qué tenemos que hacer. Y entonces nosotros salimos, hermanos, por el mall gritando: Lucas. Yo no sé hablar inglés, pero me acordé muy bien de una película llamada El Titanic.
y solamente podía decir, help me, help me. Y entonces las personas empezaron a ver, hermanos, fueron los 15 minutos más largos que usted se puede imaginar. Mi esposa decía, ya no lo robaron, ya no lo robaron. Si algo querían hacer, ya lo sacaron, se lo llevaron, le dieron un dulce. Y entonces se acercó un guardia conmigo, me dijo, me trató de explicar, yo no le entendía nada. Y entonces solamente me decía que me tranquilizara. Mi niña Fernanda se tiró en el piso frente a aquella zapatería y le dijo, Señor, devuélveme a mi hermanito. Mi esposa y mi tía se fueron a otra tienda ahí llamada Macy's. Cuando ella regresa, nos hablan las muchachas de la tienda y nos hablan y dicen, acá está. Nosotros no sabemos a ciencia cierta, iglesia, qué fue lo que pasó, pero después supimos que Georgia es uno de los estados de mayor tráfico de personas y mayor tráfico de órganos. Lo que nosotros sí supimos y experimentamos ese día es que tenemos un Dios que es fiel, un Dios que contesta oraciones, un Dios que vela por sus hijos, un Dios que respalda su palabra, un Dios que se encarga de cubrirte bajo la sombra de sus alas y te hace estar seguro y te hace vivir confiado. Hay tiempos donde dudamos de nuestra fe. Hay tiempos donde dudamos si en verdad vale la pena servir al Señor. Hoy yo te digo que vale la pena servir a Jesús. Hoy yo te digo que vale la pena cada oración que tú haces por tu esposo, tu esposa. Mi padre tuvieron que pasar 10 años para que se convirtiera al evangelio. Hoy él es uno de los diáconos de la iglesia y es uno de los líderes que más nos ayuda y que más aporta en el reino. Porque tenemos un Dios que es fiel. Porque tenemos un Dios que opera en medio de nuestras dudas, de nuestro quebranto, de nuestras tristezas, de nuestra tribulación, de nuestras frustraciones. Hoy yo quiero decirte que no estás solo. No sé qué es lo que estés pasando. No sé qué pensamientos han atacado tu corazón, tu mente en las últimas semanas o meses. Lo que sí yo quiero decirte es que tú y yo tenemos que ser perfeccionados en la voluntad de nuestro Dios y de conocerlo más. Termino. Los tiempos de dudas son interesantes. Yo creo que muchas veces tú como creyente has tenido dudas. Creo que mi hermano, el pastor Rubén, ha tenido dudas también en muchas ocasiones. Y no está malo, iglesia, tener dudas. Lo que sí no está bien es vivir en la duda. Y me encanta porque uno de los relatos bíblicos que me llama la atención es que después de que Jesús empieza su ministerio, Juan el Bautista es apresado y es llevado a la cárcel. Un hombre que había predicado en el desierto, que había predicado acerca del reino, un hombre que había dicho: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, refiriéndose a la persona de Jesús. Pero cuando Juan estaba en aquella cárcel, en aquella prisión, Juan empezó a tener muchas dudas. Y entonces Juan le dice a sus seguidores, a sus discípulos: vayan con Jesús y pregúntenle si Él es el que ha de venir, el que había de venir, o que si esperamos a otro. Y entonces los discípulos llegan con Jesús y le dicen las palabras que Juan le había pedido, la pregunta
que Juan le había pedido que hiciera. Y me encanta porque siempre el maestro tiene una palabra oportuna para tocar nuestros corazones y disipar toda duda, todo temor, toda angustia, toda confusión. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan: díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen y que a los pobres es anunciado el reino. Y eran características que definían al Mesías que estaba esperando la nación de Israel, o que la profecía decía que vendría, mejor dicho. Así que yo hoy te animo en esta hora, iglesia, vive con convicción. Vive con convicción. Tienes un Dios que es fiel. Tienes un Dios que no olvida sus promesas. Siembra en el reino. Dispón tus talentos. Di: Señor, aquí estoy. Dile a tus líderes: hermanos, aquí estoy. Quiero ser útil. No importante, quiero ser útil. Siempre va a haber algo que nosotros podamos hacer en el reino de los cielos. Llamados fundamentales, elementales, que tenemos que tener presentes aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús. Así que, ¿qué te parece, iglesia, si me ayudas en esta tarde a ponerte en pie? Me gustaría pedirte que te pongas de pie. Bendito es el Señor. Grande es el Señor. Y mira, ayúdame ahí en tu lugar. Levanta un momento tus manos ahí donde estás.